estar en armonía con el reino de los cielos. Pero hay una obra que nos ha sido designada, y a todo aquel que Dios le ha dado la oportunidad de vivir, sin duda alguna estaba planteado, y en medio del anhelo y el deseo de Dios ha estado siempre este propósito. La pregunta es, ¿estamos nosotros en armonía con los propósitos de Dios? Y vale la pena que meditemos un poco en esta pregunta. Encontramos que en Mayordomía Cristiana encontramos la siguiente referencia: a todo aquel que llega a ser partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer en favor de los demás. Cada cual ha de ocupar su puesto diciendo: heme aquí, envíame a mí. Al ministro de la palabra, al enfermero misionero, al médico creyente, al simple cristiano, sea negociante o agricultor, profesional o mecánico, a todos incumbe la responsabilidad. Es tarea nuestra revelar a los hombres el evangelio de su salvación. Y me gusta muchísimo el final de este párrafo: toda empresa en que nos empeñemos debe servirnos de medio para dicho fin. Así es de que, pues bueno, el Señor nos ha permitido a nosotros involucrarnos en alguna actividad, no solamente de carácter académico, sino que nos ha permitido también involucrarnos en alguna actividad de carácter de negocio, en alguna actividad de carácter de proyecto de vida, una actividad donde nosotros, de pronto quienes tengan el micrófono abierto, pueden cerrarlo por favor, donde nosotros podamos, guiados por el Señor, no solamente desarrollar el proyecto de vida en el cual están involucrados nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras aspiraciones terrenales, sino donde también es el deseo de Dios que esté involucrado el propósito de vida. Y esto para mí ha sido bastante significativo entenderlo, y citas como las que estamos leyendo pues son significativas para nosotros poder ver esto en una dimensión mucho más amplia, porque no es solamente el proyecto de vida en el cual nuestro Dios está interesado, porque nuestro Dios, si tú decidiste en algún momento iniciar un proceso académico, Dios te bendijo o te está bendiciendo para que tú cumplas con esos propósitos. Si Dios te ha dado habilidades, te ha dado capacidades para que tú puedas desarrollar a través de esas habilidades y capacidades tu proyecto de vida, Dios te ha bendecido para que eso se pueda llevar a cabo, para que eso se pueda cumplir. El problema ha sido que en medio del proyecto de vida y del propósito de vida hemos perdido nosotros el rumbo, hemos perdido nosotros la razón por la cual Dios nos dio habilidades, capacidades, nos dio recursos, nos dio talentos, nos dio intelecto para que nosotros pudiésemos no solamente desarrollar nuestro proyecto de vida, sino también desarrollar el propósito de vida. Y para esto vale la pena que nosotros podamos tomar tiempo para leer otros apartes de la palabra del Señor, donde se nos cuenta en el libro de Mateo. Y quiero que vayamos allí al libro de Mateo para que nosotros encontremos en Mateo, en el capítulo 25, en los versículos 14 al 30, encontremos una respuesta a este pensamiento de parte del cielo. El Señor, en su contexto, pues está haciendo referencia a su regreso, y hay algunas parábolas allí que fueron trazadas, pero allí a partir del versículo 14 se nos dice: porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos, y vuelve a aparecer en la Biblia la palabra negoció, que no solamente lo expresó nuestro Señor Jesucristo, sino que también aquí nuestro Señor Jesucristo nos lo plantea a manera de parábola.
El que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, me entregaste 5 talentos, he aquí he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y cuando se presentó el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, he aquí he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero cuando se presentó el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo te conozco que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Por tanto, quitarle el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y crujir de dientes. Pues para mí esta parábola ha sido significativa a lo largo de gran parte de mi experiencia cristiana y especialmente de mi experiencia como misionero, porque somos responsables de cada inversión que Dios hace en nosotros, ya sea de carácter intelectual, ya sea de carácter espiritual, ya sea de carácter material. Somos responsables por cada talento que Dios coloca en nuestras manos para que se pueda negociar con ellos y de esta manera alcanzar no solamente el proyecto de vida, sino también el propósito de vida. El propósito de vida. Hay muchas personas, si podemos hacer una pregunta o si podemos hacer una encuesta, en la actualidad podríamos preguntarnos, incluso dentro de nuestro círculo familiar, o dentro de nuestro círculo de iglesia, y podemos preguntarle a las personas cuál es su proyecto de vida, y nos vamos a encontrar con que la respuesta no toma mucho tiempo en ser respondida. Muchas personas dicen: sí, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría un negocio, a mí me gustaría tener una carrera, a mí me gustaría, bueno, en fin. Prácticamente para muchas personas, sobre todo después de los 20 años, el proyecto de vida en la mayoría de los casos, porque hay algunas excepciones a la regla, en la mayoría de los casos las personas tienen claridad con respecto a su proyecto de vida, saben qué es lo que quieren y quieren a través de eso que anhelan y desean alcanzar sus sueños, alcanzar sus anhelos, desarrollar metas, tener logros, y sin duda alguna pues nadie piensa en el fracaso. Alcanzar el éxito en esos aspectos en los cuales queremos desarrollar el proyecto de vida. Pero cuando nosotros vamos a preguntarle a las personas, y sería bueno que nosotros nos hiciéramos esta pregunta: ¿cuál es el propósito de vida? Muchas personas no tienen la respuesta. Muchas personas no saben para qué nacieron. Muchas personas no saben para qué Dios le dio la vida. Muchas personas no saben para qué Dios les dio los talentos y las capacidades. Incluso hay personas a las cuales Dios les ha entregado recursos y no saben qué hacer con ellos porque no tienen claridad con respecto a su propósito de vida. Y es muy importante, si hay un tiempo en el cual esto debe de tener total claridad en nuestro corazón, debe ser el día de hoy. La parábola nos lo habló a nosotros y nos lo mencionó el Señor Jesucristo a través de ella. Hay personas a las que se les han dado 5, 2, 3, 4, tal vez alguno tenga 10 talentos porque ya ha recibido 5 y ha negociado con ellos y el Señor ha venido multiplicándolos o ha venido bendiciendo los esfuerzos consagrados de muchas personas. Pero posiblemente podemos estar algunos de nosotros con los talentos enterrados, no solamente con uno, porque hay personas que derrochan los talentos, hay personas que entierran no solamente un talento, sino de pronto más de un talento. Y pues esta no puede ser nuestra condición en la actualidad. Tenemos que estar de la mano con nuestro Dios para poder conocer no solamente el proyecto de vida, sino también el propósito de vida.
¿Para qué nacimos? ¿Por qué nacimos donde nacimos? ¿Por qué nacimos en la familia en la cual nosotros formamos parte? Incluso dentro del propósito de vida podemos integrar hasta los traumas, hasta las dificultades, hasta los problemas, hasta los conflictos, porque han formado parte de eso a lo cual Dios nos quiere llevar. Pero como no tenemos claridad de cuál es el propósito de vida, preferimos sumergirnos solamente en el proyecto de vida y tratar de apaciguar muchas cosas dentro del proyecto de vida y querer a través del proyecto de vida llenar muchos vacíos que difícilmente van a poder ser llenados solamente con el proyecto de vida. Se necesita, sumado al proyecto de vida, un propósito de vida para que nuestro corazón esté en armonía con el cielo. Y esto es importante que nosotros lo miremos. Ministerio de Curación, página 70, nos dice que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Esa cita para mí ha sido trascendental. El día, a los 27 años que yo me encontré con ella, yo dije, Señor, gracias. Gracias porque al fin nací. Gracias porque al fin puedo entender que tú tienes para mí no solamente un proyecto de vida, sino también un propósito de vida. No es solamente nacer como adventistas del séptimo día a través del bautismo y quedar registrados en los libros de nuestras iglesias. Eso es parte del proceso. Sino que nosotros también tenemos que mirar que ese mismo día que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y que descendimos a las aguas bautismales y que quedamos inscritos en los libros de la iglesia, también en los libros de los cielos quedamos registrados como misioneros. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Pero como solamente tenemos proyecto de vida y no tenemos propósito de vida, pues no sabemos cuál es nuestra misión en la tierra. Y todos somos misioneros, porque aquí se nos está diciendo a nosotros que cuando nacemos, nacemos como misioneros. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Pero no tenemos una misión. No sabemos para qué estamos en esta tierra. Y perdónenme, sí, tenemos que esforzarnos por desarrollar nuestro proyecto de vida. Tenemos que esforzarnos por ser alguien en la vida. Tenemos que esforzarnos por alcanzar nuestros sueños. Pero esa obra queda incompleta si el proyecto de vida no está ligado al propósito de vida. Y por eso estamos hablando de los negocios del Padre. Y por eso nosotros queremos, de la mano de nuestro Dios, ir un poquitico más allá. Ir un poquitico más allá para nosotros saber cuál es el propósito de vida. Misionero es una persona dedicada a enseñar la doctrina cristiana en aquellos lugares en que las personas la desconocen o no la practican. Y esto me gusta muchísimo porque muchas personas han sentido y han creído que para ser misioneros pues hay que ir demasiado lejos para cumplir con este propósito. Pero todos nosotros, como nacimos en el reino de los cielos, en el reino de nuestro Dios como misioneros, tenemos que entender que tal vez el lugar donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos tiene en estos mismos instantes, con las capacidades, con los talentos, con los recursos, con los desarrollos intelectuales, con los desarrollos económicos, eso forma parte del plan de Dios. Dios nos ha dado todo eso simple y llanamente para que a través del proyecto de vida alcancemos el propósito de vida. Podamos nosotros llegar a aquellas personas y a aquellos lugares que tal vez no necesitamos ir muy lejos, que tal vez en el pueblo, en la ciudad, en la vereda, en el departamento donde nosotros nos encontramos, podemos llegar a desarrollar nuestro propósito de vida. Persona dedicada a enseñar la doctrina cristiana en aquellos lugares en que las personas la desconocen o no la practican. ¿Te sientes misionero? Yo anhelo que cada uno de nosotros nos sintamos misioneros. Pero es muy importante que nos preguntemos, aparte de sentirnos misioneros, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Me gusta mucho lo que dice el Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 53. Dios ha capacitado a su pueblo para iluminar al mundo
les ha confiado facultades mediante las cuales deben extender su obra hasta circuir el globo. Con el fin de realizar su obra deben establecerse sanatorios, escuelas para la preparación de obreros, casas publicadoras, restaurantes y otros medios diversos en todas partes de la tierra, con quienes he tenido la oportunidad de compartir tiempo, ya sea como compañeros de misión o ya sea como estudiantes o como hermanos de iglesia. He sido un fiel progresista del establecimiento de sanatorios y de escuelas para la preparación de obreros, y también de motivar para que se establezcan restaurantes en algunos lugares. Pero quiero decirles que para mí fue sorprendente porque esta cita la he compartido cualquier cantidad de veces, pero pasé por alto en repetidas ocasiones esos otros medios diversos que el Señor también dejó como parte de su plan para el proyecto de vida y para el propósito de vida. Algunos hemos sido llamados para establecer sanatorios en diferentes lugares, y soy un apasionado de este tema y soy un convencido de que hay que hacerlo porque hay muchas citas que lo respaldan, hay mucho escrito está que nos dicen que debemos de enfocarnos en esto y que debemos caminar en esa dirección y que debemos trabajar en ese orden de ideas. También soy apasionado por las escuelas misioneras, donde las personas se puedan capacitar para desarrollar una misión, para desarrollar el propósito de vida, para que puedan entender que están en esta tierra para cumplir con los propósitos del Eterno. Pero quiero decirles que aún en la obra de establecer sanatorios, aún en la obra de desarrollar escuelas para la preparación de obreros, de las casas publicadoras y de los restaurantes, aún todavía no hemos hecho realidad los propósitos de Dios, los sueños de Dios. Hemos pasado por alto el llamado que Dios nos hace para que esto sea una realidad. Y posiblemente algunos de ustedes están en ese propósito, tal vez están orando para que Dios les ayude a establecer un sanatorio, y están orando para que Dios les ayude para desarrollar un pequeño proyecto de preparación de obreros, o otros tal vez están en el plan de desarrollar un restaurante también para desarrollar el proyecto de vida. Pero cuando Dios pensó en sanatorios, en escuelas para la preparación de obreros, en casas publicadoras, en restaurantes y en otros medios diversos, que me gusta mucho eso, y en otros medios diversos, el Señor no solamente estaba pensando en proyecto de vida, el Señor estaba pensando en propósito de vida. Y dentro de esos otros medios diversos, pues entramos muchas personas que de una u otra manera, de pronto no estamos vinculados con un sanatorio, de pronto no estamos en una escuela para la preparación de obreros, de pronto no tenemos un restaurante, pero estamos desarrollando de pronto otro proyecto de vida. Y en ese llamado que de pronto tú recibiste de Dios en algún momento y de pronto tomaste otro tipo de decisión, pasaste de pronto por un programa de entrenamiento misionero, estuviste en un Vida Sana, entonces tú te puedes hacer la pregunta, y bueno, Señor, y yo pasé por allí y no he podido establecer un sanatorio, y no he podido desarrollar una escuela para la preparación de obreros, y no he podido colocar un restaurante, pero de pronto el Señor te ha dado otras capacidades, otras habilidades, otros talentos que pueden constituirse en parte de esos medios diversos, en todas partes de la tierra, y valdría la pena que nosotros nos hiciéramos la pregunta, ¿no? ¿Está mi proyecto de vida en armonía con el propósito de vida? Y bueno, ideas para Dios, idee métodos para alcanzar a la gente en donde está. Estudie, haga planes e idee métodos todo obrero en la viña del Maestro para alcanzar a la gente donde está. Debemos hacer algo que salga de la rutina ordinaria, Debemos cautivar la atención, debemos manifestar un fervor implacable. Y me gusta mucho cómo finaliza esta cita
del libro El Evangelismo, página 94. Estamos al borde mismo de tiempos de pruebas y perplejidades que apenas imaginamos. Pero se nos está invitando, aunque el tiempo que estamos viviendo está en la línea, está al borde de pruebas mayores de las que ya hemos vivido y de perplejidades que apenas nos alcanzamos a imaginar, se nos está invitando en este momento, ahí en la lineecita, antes de entrar al borde mismo de las pruebas y las perplejidades, se nos está invitando a hacer planes, a desarrollar ideas, a hacer algo que salga de la rutina ordinaria para cautivar la atención de la gente, para que puedan ser alcanzadas con el mensaje que tú y yo recibimos un día de parte de nuestro Dios, Y bueno, para eso nosotros tenemos que entender y saber de manera directa por qué esto está dentro del plan de nuestro Dios. En 1876 Ellen White tuvo un sueño sobre negocios y empresas emergentes en San Francisco. Y el sueño que Dios le dio a Ellen White se le denominó La Colmena, donde el Señor le mostró a Ellen White que a través de medios diversos y a través de sanatorios y a través de restaurantes y a través del ministerio de la bondad se podrían alcanzar las ciudades de manera rápida y de manera poderosa para que muchas personas conocieran el mensaje que Dios tiene para salvación de sus vidas y también para que estas personas pudiesen entender que Dios estableció en esta tierra un pueblo especial para que ellos pudiesen sumarse a los esfuerzos de estas otras personas. Y esto se desarrolló allí en San Francisco. Tuvimos la oportunidad de caminar por esas calles hace algunos añitos atrás y es interesante ver lo que el Señor se proponía hacer en aquellos días. El Ministerio de la Bondad, miren que esto quedó dentro de la compilación del Ministerio de la Bondad. Una iglesia colmena tendrá un programa multifacético. Esto me gusta mucho. Un programa multifacético para alcanzar a la comunidad. Durante los últimos pocos años, la Colmena de San Francisco ciertamente ha sido muy activa. Muchas diferentes clases de actividad misionera han sido realizadas por nuestros hermanos y hermanas allí. En ellas se han incluido visitas a los enfermos y desvalidos, encontrar hogares para los huérfanos, trabajo para los desocupados, prestar atención médica a los enfermos. Ha funcionado una escuela para los niños en el subsuelo del local de la calle Laguna. Durante un tiempo funcionó un hogar para obreros y un dispensario. En la calle Márquez, cerca de la municipalidad, habían salas de tratamientos que funcionaban como una sucursal del sanatorio de Santa Elena. Había un almacén de alimentos saludables en la misma localidad. Yendo más al centro de la ciudad, no lejos del edificio Carl, funcionaba un restaurante vegetariano que estaba abierto 6 días a la semana y cerrado el sábado. A lo largo de la ribera se hacía obra misionera para la gente del mar. En diferentes oportunidades nuestros ministros realizaron reuniones en grandes locales de la ciudad y de esa manera el mensaje de amonestación fue dado por muchos. Aquí habían hermanos del común denominador, hermanas del común denominador. No todos formaban parte de alguna profesión dentro de la iglesia, no todos eran pastores, no todos eran teólogos. Habían hermanos que desarrollaban a través de sus talentos diferentes unidades de negocio y a través de esas unidades de negocio, a través de su proyecto de vida, estaban empeñados en desarrollar el propósito de vida. Y esto para mí ha sido hermoso poderlo entender y me es muy placentero el poderlo compartir, porque ese sueño de parte de nuestro Dios, se pudo desarrollar en aquellos días. Ellen White no se fue a la tumba sin ver esto que el Señor le mostró. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que deberíamos de preguntarnos? ¿Se perdió en el tiempo este propósito? ¿Cambiaron las personas? ¿Se dejó a un lado la luz?
Se separó el proyecto de vida del propósito de vida. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ustedes pueden tal vez tener otras respuestas aparte de estas 4 que están allí a manera de pregunta. ¿Sería que solo se perdió el tiempo o hay algunas otras cosas que sucedieron que trajeron consigo el que la colmena de San Francisco solamente se hubiera desarrollado allí, porque ese era el plan para alcanzar Los Ángeles, ese era el plan para alcanzar Nueva York, ese era el plan para alcanzar todas las grandes ciudades, las medianas ciudades, las pequeñas ciudades, incluyendo pueblos y veredas, donde todos los que hemos recibido el llamado de parte de Dios, que nacimos en el reino de los cielos como misioneros, el día que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pudiésemos involucrarnos no solamente en el desarrollo del proyecto de vida, sino de manera muy especial en el desarrollo del propósito de vida. En el desarrollo del propósito de vida. Y quiero compartir con ustedes lo que definen los diccionarios con respecto a proyecto de vida y propósito de vida. Proyecto de vida. Un proyecto de vida es un plan personal. Y esto me gusta mucho. Un plan personal a largo o mediano plazo que se piensa seguir a lo largo de los años. Se diseña con el fin de cumplir determinados objetivos o metas concretas y se basa en gustos personales, valores o habilidades. Muchas personas fijan su proyecto de vida en base a una carrera universitaria, un trabajo, una pareja o formar una familia. Lo interesante es que cuando se piensa en proyecto de vida, en la mayoría de los casos se está pensando en el bienestar personal, se está pensando en el beneficio personal, se está pensando en el sueño personal, se está pensando en cómo yo puedo tener esto o alcanzar esto, y que eso no está mal. Está bien el que tú sueñes con una casa, está bien el que tú sueñes con tener un trabajo, una carrera, un negocio que te pueda dar a ti beneficios especialmente económicos, porque cuando se piensa en proyecto de vida, en la mayoría de los casos se está pensando en beneficio material, que es aplicado para diferentes fines, ¿no? Y que sin duda alguna pues, ha sido para muchos una bendición, porque hay personas que hicieron de su proyecto de vida su propósito de vida, y a ese es el punto al que queremos llegar, y que a través de su proyecto de vida han desarrollado su propósito de vida y han sido una bendición para muchas personas, con sus talentos, con sus capacidades, con sus recursos, con su tiempo. Y bueno, de esa manera también la obra ha podido avanzar. El problema es que la gran mayoría está tan solo enfocado en desarrollar su proyecto de vida. La gran mayoría de nosotros, los hijos de Dios, de nosotros, los adventistas del séptimo día, está enfocado solamente en desarrollar el proyecto de vida. El proyecto de vida. Con razón tiene la Escritura al decirnos a nosotros que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque solamente hay personas enfocadas en el desarrollo del proyecto de vida. Y vale la pena que nosotros le sumemos a nuestro proyecto de vida el desarrollo del propósito de vida. ¿Y qué es propósito de vida? Es aquello que da sentido a la vida y que sirve para unir todas las áreas y facetas de la misma. También es la huella que nosotros dejamos en el mundo, es la misión para la cual nacimos. Y les comentaba al comienzo, si le preguntamos a muchas personas en estos momentos cuál es su proyecto de vida, muchas personas están enfocadas en su proyecto de vida y nos lo dirían sin titubear, y la respuesta no hay que ni siquiera pensarla porque está allí en nuestro corazón, en nuestro anhelo, en nuestro esfuerzo, porque estamos enfocados en desarrollar el proyecto de vida. Pero cuando nosotros preguntamos cuál es tu propósito de vida, la persona tiene que pensarlo, y nos vamos a encontrar con que muchas personas no saben cuál es su misión para la cual nacieron. Muchas personas no saben por qué están en esta tierra con respecto al propósito de vida. Perdónenme lo que tengo que decirles en estos instantes. No se trata solamente de proyecto de vida. Amén y gloria a Dios por lo que Dios ha puesto en tus manos para que tú puedas desarrollar tu proyecto de vida. Pero sería egoísta de nuestra parte, muy egoísta de nuestra parte, pensar solamente en proyecto de vida y no tener en cuenta el propósito de vida.
no nos hemos empezado a preguntar esto. Muchos ni siquiera hemos tomado esto para hacer una semana de oración y decirle: Señor, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi misión en esta tierra? ¿A dónde quieres tú que podamos llegar? ¿A dónde quieres tú que la obra pueda alcanzarse? Esto es tan importante que nosotros lo entendamos el día de hoy, porque de nada nos sirve vivir en esta tierra solamente con un proyecto de vida si no tenemos un propósito en la vida. Hay algunas citas bíblicas que quiero compartir y con esto nos estaremos acercando hacia el final del mensaje del día de hoy. Este seminario va a tener 2 partes. Los negocios del Padre, parte 1, que es esta, y los negocios del Padre, parte 2, que lo tendremos la próxima semana, con la ayuda de Dios. Pero Marcos capítulo 8, versículo 36, Marcos capítulo 8, versículo 36, nos dice: pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? En otras palabras, ¿de qué le sirve al hombre solamente tener proyecto de vida y perder su alma? Por falta de propósito de vida. Y yo no sé en qué están enfocadas tus fuerzas el día de hoy. Yo no sé en qué están enfocados tus sueños. Porque incluso podemos estar desarrollando el propósito de vida preocupados por el proyecto de vida, sin entender que lo uno trae consigo lo otro. Pero la palabra del Señor es clara. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Proyecto de vida sin propósito de vida. Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. Y me gusta mucho esto que nos menciona Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 5.